En relación a Faraón, Romanos 9:18 dice: de manera que de quien quiere tiene misericordia, y al que quiere endurecer, endurece. Los calvinistas hacen mucho alarde del hecho que Dios endureció el corazón de Faraón, como si eso demuestra la elección incondicional y la limitada expiación. Pero al contrario, el endurecimiento de su corazón nada tuvo que ver con el hecho de que Faraón fuese al cielo o no, sino que Dios usó al Faraón en el momento de la liberación de Israel en Egipto. Dios dice que su propósito era: y para que cuentes a tus hijos y a tus nietos las cosas que yo hice en Egipto y mis señales que hice entre ellos, para que sepáis que yo soy Jehová. Éxodo 10:2. De hecho, cuando Dios endurece el corazón del Faraón para cumplir sus propósitos con Israel y Egipto, para manifestar su poder más plenamente y específicamente y completar su juicio sobre los dioses de Egipto, solo ayudaba a Faraón a hacer lo que ese tirano quería hacer. Cuando envió a Moisés a Egipto, Dios declara: mas yo sé que el rey de Egipto no os dejará ir sino por mano fuerte. Éxodo 3:19. Esta era la disposición de Faraón antes de que se dijese una palabra sobre el endurecimiento de Dios de su corazón. Aún así, los calvinistas están casi unánimes evitando esta escritura. Dejándolo de lado, inician sus comentarios con Éxodo 4:21. Pero yo endureceré su corazón, de modo que no dejará ir al pueblo. Al igual que los demás, Rhodes ignora Éxodo 3:19 y escribe: ¿no endurece Dios su corazón antes de que las plagas fueron enviadas sobre Egipto? Véase Éxodo 4:21. White también evita el 3:19 y también utiliza 4:21 como su fundamento, igual que Piper. En la evolución de su larga discusión sobre el endurecimiento del corazón del faraón, él se apoya fuertemente en 4:21. Muchas páginas de Piper con citas eruditas de los originales en hebreo y griego, con el acompañamiento de argumentos complicados, pierden su brillo ante su indiferencia del versículo 3:19, que, si lo hubiese tomado en cuenta, habría cambiado el panorama por completo. Por desgracia, Piper inundó la justificación de Dios, su libro, con palabras de griego y hebreo en esos alfabetos sin los equivalentes en inglés que generalmente los autores suplen. Así, los lectores que no son eruditos en griego y hebreo deben confiar en su palabra en cuanto a lo que él dice. Sin embargo, sus comentarios son reveladores. Antes de la primera afirmación activa del endurecimiento de Dios en Éxodo 9:12, hay dos afirmaciones: que él, Faraón, endureció su propio corazón. Y después de 9:12, hay dos afirmaciones: que él endureció su propio corazón. 9:34 y 35. Así, el corazón autoendurecido del Faraón igual se verifica antes y después de la primera mención de que Dios haya endurecido. Piper reconoce que Faraón endureció su propio corazón antes y después de la primera afirmación activa de que Dios lo endureciera. Es importante entender que Dios no dio a Faraón el deseo malvado de rebelarse contra él. Lo que hizo Dios fue darle el coraje de llevar a cabo ese deseo. Por lo tanto, la acción de Dios simplemente hace la diferencia entre un acto malvado y la supresión de un mal deseo a través del miedo. Además, no hay nada en la historia para indicar que Faraón fuese incapaz de obedecer a Dios con una respuesta genuina de su corazón. Contradiciendo lo que dice en otros lugares y en una declaración muy poco calvinista que sugiere el libre albedrío, Calvino reconoce que los impíos pueden ser movidos a un arrepentimiento genuino por las advertencias de Dios. Quien ahora no ve por las amenazas de este tipo, la profecía de Jonás de la destrucción de Nínive, etc., que Dios desea despertar al arrepentimiento a quienes aterroriza para poder escapar el juicio merecido de sus pecados. Sin embargo,
En este caso, a través de su preconocimiento, Dios sabía que Faraón, al igual que Esaú, rechazaría su voluntad, tal y como él sabía que Jacob se sometería y obedecería. Génesis 28, 7, 20 y 21, también 32, 9, 11 y 24, 49, 28 al 33, etc. Faraón era un hombre malvado que había maltratado durante mucho tiempo el pueblo de Dios. Egoístamente, él deseaba proteger sus propios intereses al mantener a estas personas como esclavas. Las plagas se volvieron tan aterradoras que Faraón iba a dejar a Israel, no por un arrepentimiento genuino, sino por miedo de más juicio. Pero Yahweh no había terminado de juzgar a los dioses de Egipto. Por lo tanto, él endureció el corazón de Faraón, dándole el valor de persistir en la resistencia que él realmente quería seguir hasta que Dios termina de ejecutar completamente su juicio sobre los dioses de Egipto, sacando a los hijos de Israel de la tierra de Egipto con grandes juicios. Éxodo capítulo 7, versículo 4. Tenemos un mejor conocimiento del trato de Dios con Faraón a través de las palabras traducidas hebreas endurece o endurecido en la Biblia King James. En el sentido de endurecer el propio corazón, kabed se utiliza 4 veces. Éxodo 7:14, 8:15, 9:7 y 9:34. Kashad, utilizado solo una vez. Éxodo 7:3. Medios para ser duro de cerviz o persistente. Chazak, Éxodo 4:21, 7:13 y 22, 8:15, 9:12 y 35, 10:20 y 27, 11:10, 14, 4, 8 y 17. Significa fortalecer o dar valor, lo que indica que Dios no estaba causando a Faraón ser un hombre malo o hacer malas acciones, sino que daba al Faraón la fuerza y el valor a su intención de no dejar ir a Israel, incluso cuando las plagas se volvieron abrumadoramente terroríficas. Como lo explican Forsters y Milestone, después de un estudio profundo de la palabra, la Biblia no enseña que Dios hizo a Faraón sin la habilidad de arrepentirse. La palabra principal usada para el endurecimiento del corazón de Faraón es chazak, y esto indica que Dios alentó o animó el corazón de Faraón para tener el coraje obstinado de incluso soportar milagros aterradores. Dios nunca impide que alguien se arrepienta. No tengo ningún placer en la muerte de los impíos, dice el Señor. ¿Y acaso no quiero que vuelva de su mal camino y vivan? Tampoco el ejemplo del Faraón apoya la decisión calvinista de la total depravación. Si Faraón hubiese sido totalmente depravado, ¿por qué Dios tendría que endurecer su corazón? Piper dice 4 veces que Faraón endureció su propio corazón. ¿Por qué decirlo si él no tuviese la opción de elegir el hacerlo? ¿Cómo se puede endurecer más un corazón totalmente depravado? Tampoco dice, cuando Faraón por fin deja ir a Israel, que Dios lo hizo con la irresistible gracia. Él simplemente estaba aterrorizado y sobre eso se sometió a la voluntad de Yahvé. Éxodo 12, 30 al 33, pero aún así sin verdadero arrepentimiento.